Reddit pregunta: ¿cuál es el dato científico más aterrador que nadie conoce? Los científicos llevan años advirtiendo que la resistencia a los antibióticos podrían hacer que cirugías rutinarias vuelvan a ser extremadamente peligrosas. Operaciones simples, trasplantes, tratamientos contra el cáncer e incluso heridas menores podrían convertirse otra vez en amenazas mortales si los antibióticos dejan de funcionar. Y lo más inquietante es que gran parte del problema viene del uso excesivo e innecesario de estos medicamentos. Un ejemplo muy claro: voy al médico para hacerme una prueba de gripe. Una prueba para una infección viral. Sale positiva. Y aún así, el doctor me ofrece antibióticos, medicamentos diseñados para infecciones bacterianas, no virales. Siempre lo rechazo y pregunto por qué lo recetan igual. La respuesta suele ser parecida: muchos pacientes la exigen. Algunas personas incluso discuten con los médicos si no les recetan algo. Así que, para evitar conflictos o simplemente acelerar la consulta, terminan dándolos aunque sepan que probablemente no sirva para nada. He escuchado esto de varios profesionales de la salud distintos a lo largo de los años. Y eso da bastante miedo cuando pienso en la escala del problema. Millones de personas tomando antibióticos para enfermedades virales donde no tienen ningún efecto. Después, esos residuos terminan en aguas residuales, ríos y ecosistemas enteros, creando presión evolutiva para que las bacterias desarrollen resistencia. Así nacen las llamadas superbacterias, bacterias que ya no pueden eliminarse con los antibióticos actuales. Pero el uso indebido de antibióticos en humanos es solo una parte del problema. La otra parte es muchísimo más grande. Se estima que alrededor del 70% de los antibióticos utilizados en el mundo se administran a animales de granja. En muchos casos se usan dosis bajas y constantes, no necesariamente para tratar enfermedades, sino para prevenirlas o incluso acelerar el crecimiento de los animales. Y eso es exactamente el escenario perfecto para que evolucione la resistencia bacteriana. Las bacterias sobreviven a pequeñas dosis, se adaptan y transmiten esa resistencia a futuras generaciones. Y lo más aterrador es que no solo heredan su descendencia directos. Las bacterias también pueden compartir genes de resistencia con especies completamente diferentes mediante un proceso llamado transferencia horizontal de genes. En otras palabras, una bacteria resistente puede enseñarle a otra cómo sobrevivir a ciertos antibióticos. Es casi como si una infección peligrosa pudiera pasarle instantáneamente un manual de supervivencia a otra bacteria totalmente distinta. Las personas que viven o trabajan cerca de granjas industriales y mataderos tienen un riesgo más alto de exposición a estos patógenos resistentes, pero el problema no se queda ahí. Estas bacterias eventualmente se esparcen por alimentos, aguas, superficies y personas. Y aunque muchos médicos hoy sí advierten sobre el mal uso de antibióticos y recomiendan utilizarlos solo cuando realmente son necesarios, las industrias ganaderas siguen siendo uno de los mayores focos del problema debido al enorme volumen de antibióticos que consumen. Por eso, muchos científicos consideran que cambiar nuestro sistema de producción alimentaria y reducir la dependencia de la ganadería industrial podría ser una medida más efectiva para combatir esta crisis. Porque el verdadero miedo no es solo que aparezca una bacteria imposible de tratar. El verdadero miedo es regresar lentamente a una época donde una simple infección, una herida menor o una cirugía común podría matarte. Los tatuajes solo funcionan porque nuestro sistema inmunológico está tratando de protegernos de la tinta que anda flotando libre en el torrente sanguíneo, así que mandan células que, básicamente, atrapan la tinta ahí lo mejor que pueden. Con el tiempo, las partículas de la tinta se van reagregando dentro o escapando a través de sus barreras, por eso los tatuajes se desvanecen o se ponen borrosos con los años. Además, las quemaduras por el sol pueden hacer que un tatuaje se desvanezca porque obligan al cuerpo a mandar células y líquidos extra del sistema inmunológico a la zona, y eso descompone o lava las partículas de tinta a un ritmo más rápido. No es necesariamente tan aterrador si los piensas fuera de nuestro cuerpo, están tratando de protegernos, y nosotros como que, ¡oh, qué bonito!, y aún así lo hacemos. Hay algunas investigaciones recientes que muestran casos más altos de linfoma en personas tatuadas. Todavía es pronto, así que todavía no se ha establecido ningún vínculo casual. También vale la pena señalar que el linfoma es relativamente raro y que cualquier efecto que se detecte tendría que ser bastante sutil
¿O ya lo habríamos detectado antes? Igual, suena bastante plausible. Creo que muchos de los pigmentos se hacen con metales pesados y que se acumulen con los ganglios linfáticos probablemente no va a mejorar las cosas. Cada fósil que tenemos probablemente representa menos del 1% de todas las especies que alguna vez vivieron en la Tierra. La inmensa mayoría desapareció por completo con el paso del tiempo, sin dejar una sola prueba de que existieron. Y eso da bastante miedo si uno se pone a pensarlo. Imagínate cuánto conocimiento antropológico también se perdió para siempre. Es posible que los seres humanos hayan desarrollado sistemas complejos, culturas avanzadas o formas de pensamiento mucho antes de lo que creemos actualmente, pero nunca vamos a saberlo con certeza. Lo mismo pasa con la tecnología y el arte. Ciertos métodos de construcción, fabricación o formas de expresión pudieron surgir, evolucionar y desaparecer sin dejar rastro alguno. Por ejemplo, Göbekli Tepe es muchísimo más antiguo de lo que normalmente se considera el inicio de la transición humana hacia la agricultura y los asentamientos permanentes. Sin embargo, la coordinación, el esfuerzo y la organización que requirió construir algo así son difíciles de imaginar para un grupo que supuestamente era nómada y relativamente primitivo. Eso hace pensar que quizás sabemos mucho menos de nuestra historia de lo que creemos. Además, incluso de las especies más famosas tenemos poquísimos ejemplares. Por ejemplo, existen fósiles de apenas unos cientos de Tyrannosaurus rex distintos. Y la mayoría de esos individuos se conocen solo por algunos huesos aislados, aunque en el caso del T-Rex sí contamos con ciertos esqueletos bastante completos. Aún así, los científicos estiman que más de 1.000 millones de T-Rex vivieron y murieron en este planeta. Eso significa que lo que hoy consideramos como el promedio de esa especie es, en gran parte, una suposición. Realmente no sabemos cuáles eran sus límites físicos normales. Tal vez los ejemplares que encontramos eran enormes, o quizá eran pequeños en comparación con otros que jamás descubriremos. El caso del Carnotaurus es todavía más extremo. Básicamente tenemos un solo ejemplar relativamente completo, un esqueleto. Gracias a eso podemos hacernos una idea bastante buena de cómo se veía, pero no sabemos realmente qué tan grande podía llegar a ser la especie, cuánto variaba entre individuos o qué otras características podían existir. Y no solo eso, muchos de los fósiles que sí encontramos están extremadamente incompletos o dañados porque las fuerzas geológicas los aplastaron, deformaron o destruyeron parcialmente durante millones de años. Encima, los métodos antiguos de excavación, preparación y montaje no siempre eran buenos. En aquellas épocas se perdieron muchísimos ejemplares importantes o fueron interpretados de forma incorrecta. Basta con mirar casos como las Bone Wars, donde paleontólogos rivales llegaban a sabotear sitios de excavación entre sí, o las reconstrucciones tempranas hechas de manera bastante desastrosa. Por eso descubrimientos como Sue son tan impresionantes. Este ejemplar de T-Rex está increíblemente completo y muy bien conservado. Aunque el cráneo sufrió deformaciones y necesitó bastante reconstrucción, las evidencias de lesiones y curaciones en varios huesos, como fracturas de costillas, artritis y una infección grave en la mandíbula, permitieron aprender muchísimo sobre cómo vivía y sobrevivía ese animal en particular. Y algo parecido ocurre con Archaeopteryx. No solo es impresionante por lo completo que está, sino porque los preparadores lograron conservar las marcas de las plumas de vuelo impresas en la roca que lo rodeaba. Gracias a fósiles así, podemos obtener pequeños vistazos de mundos enteros que desaparecieron hace millones de años, mientras pensamos en todo lo que probablemente jamás encontraremos. Los polar bears son de los pocos animales que, en determinadas circunstancias, pueden llegar a cazar humanos activamente. Y esa diferencia da miedo. No es simplemente que te ataquen si los molestas, es que pueden verte directamente como comida. Como dato adicional bastante inquietante, en Longyearbyen, Noruega, existe la obligación de llevar protección adecuada, generalmente rifles de gran calibre, al salir fuera de los límites del pueblo debido al riesgo de encuentros con osos polares. Y la razón es simple, los osos polares viven prácticamente en un estado constante de hambre. A diferencia de muchos grandes depredadores que pueden evitar riesgos innecesarios, los osos polares están obligados a aprovechar cualquier oportunidad de alimento que encuentren. En el Ártico no hay demasiadas segundas oportunidades para comer. Además, tienen un sentido del olfato absurdo. Se cree que pueden detectar presas a más de 30 kilómetros de distancia. Eso significa que podría estar tranquilamente caminando sobre el hielo, mientras un oso polar ya detectó tu olor hace bastante tiempo y viene siguiéndote sin que lo sepas.
Y lo más perturbador es pensar que, si llegas a verlo, probablemente él ya llevaba un buen rato observándote. Por eso, en zonas árticas, mucha gente recomienda directamente contratar guías locales. Tener un arma guardada en una pared no sirve de nada si un oso aparece de repente mientras está caminando lejos del pueblo. Algo parecido pasa con los perros de trineo de Greenland. Mucha gente los imagina como mascota adorable porque se parecen a los huskies, pero en realidad son animales extremadamente duros y cercanos al comportamiento salvaje. Cuando lo ves encadenados afuera, soportando el frío extremo, es mejor pensar en ello como lobos domesticados parcialmente, no como perros caseros comunes. Pueden socializar hasta cierto punto, sí, pero nunca va a comportarse como un labrador tranquilo. Y hablando de animales que ven humanos como presas, hay varios depredadores famosos por ello. Entre ellos, los más conocidos suelen mencionarse los osos polares, los tigres, ciertos leopardos y algunos grandes cocodrilos, especialmente los de agua salada y los del Nilo. Steve Irwin hablaba mucho de la diferencia entre caimanes y cocodrilos. Comentaba que los caimanes norteamericanos suelen ser bastante tranquilos en comparación con los cocodrilos grandes, que tienen una reputación muchísimo más agresiva y territorial. Eso no significa que un caimán sea inofensivo, obviamente. Pero si alguien tuviera que elegir entre cruzar aguas llenas de caimanes o llenas de cocodrilos del Nilo, probablemente elegiría los caimanes sin pensar demasiado. Con los leopardos ocurre algo especialmente inquietante. Muchas veces atacan en silencio absoluto. En varios documentales y testimonios de comunidades africanas, la gente menciona que los animales que más miedo le generan no son necesariamente los leones, sino los leopardos y los hipopótamos. Los hipopótamos porque son extremadamente territoriales y agresivos, y los leopardos porque son sigilosos, inteligentes y capaces de adaptarse increíblemente bien a la presencia humana. Los leones suelen atacar personas en situaciones específicas, hambre extrema, defensa de crías o competencia territorial. Pero los leopardos tienen fama de ser mucho más impredecibles. Y quizá eso es lo más aterrador de todo. Algunos depredadores no necesitan sentirse amenazados para decidir atacarte. A veces simplemente estabas en el lugar equivocado. Una si no la consecuencia más problemática de la contaminación del aire, no es el cambio climático a lo largo del plazo, al menos no como te lo imaginas. Una concentración más alta del CO2 o CO en la atmósfera, además de la temperatura más alta, está volviendo lentamente los océanos más ácidos. Nos quedan solo unos cuantos puntos de pH para que los océanos se vuelvan demasiado ácidos como para que puedan vivir ahí incontables criaturas marinas. Pero sobre todo, varios tipos de fitoplancton y algas. O sea, estamos destruyendo el hábitat de las criaturas que generan aproximadamente el 70% del suministro de oxígeno de la Tierra. Mi única esperanza es que se adapten o evolucionen lo suficientemente rápido. Esto se está poniendo más grande de lo que calculé, así que tal vez hacía falta otra explicación. 1. Es poco probable que todos nos muramos asfixiados por esto. 2. Cuando digo unos cuantos puntos de pH, me refiero a una caída de alrededor de 8 a 7.9 a 7.8 en 75 años. Pero igual es muy malo porque el pH es una escala logarítmica. Un medicamento puede volverse repentinamente imposible de fabricar. Y lo más aterrador es que eso ya pasó. A finales de los 90, ocurrió un caso famoso con ritonavir. Trabajé con alguien que estuvo involucrado en el proyecto cuando comenzó el problema. Al principio pensaron que se trataba de un pequeño cambio en el proceso de fabricación, algo menor que podía corregirse fácilmente. Entonces enviaron equipos a distintas plantas para averiguar qué había cambiado. Pero cuando finalmente entendieron lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Resultó que los científicos estaban transportando microcristales invisibles en la ropa, el cabello y el cuerpo sin darse cuenta. Y cada vez que esos diminutos cristales entraban en contacto con un nuevo lote del medicamento, todo el producto cambiaba de forma. Otro dato inquietante relacionado con esto, se sospecha que el problema empezó porque, con el tiempo, la atmósfera de la planta se fue contaminando lentamente con cristales semilla microscópicos. Y las implicaciones de eso son bastante perturbadoras. Mi padre, que era químico farmacéutico, terminó involucrado en el caso cuando recién empezaban a notar el fenómeno, porque años antes había publicado un artículo relacionado con algo parecido.
No era exactamente especialista en ese problema específico, pero sí entendía el riesgo. Apenas escuchó los detalles, dijo que la única solución real era cerrar completamente la planta. Protocolo total de sala limpia. Nada entra, nada sale. Y posiblemente no volver a fabricar allí nunca más. Pero los directivos no quisieron aceptar el costo económico inmediato de una medida tan extrema. Necesitaban más información antes de tomar una decisión así. Entonces enviaron equipos tanto a esa planta como a otras instalaciones para investigar qué estaba ocurriendo. Y así fue como terminaron contaminando también las demás plantas. Básicamente, perdieron el medicamento por pensar únicamente a corto plazo. La parte más aterradora es que el medicamento, químicamente, seguía siendo exactamente el mismo. Las moléculas no habían cambiado. El problema era la forma en que esas moléculas se organizaban. El fármaco funcionaba correctamente cuando las moléculas se acomodaban en una estructura cristalina específica. Pero existía otra forma cristalina más estable que podía aparecer espontáneamente, aunque con una probabilidad extremadamente baja. Esa nueva forma era mucho menos soluble, lo que hacía que el medicamento fuera mucho menos efectivo. Y una vez que aparecía un pequeño cristal de esa estructura más estable, actuaba como una semilla que provocaba que todo el resto del medicamento comenzara a cristalizarse de la misma manera. De repente, lotes enteros se volvían prácticamente inútiles. Lo peor era que no entendían por qué seguía ocurriendo. Limpiaban todo, reemplazaban equipos, cambiaban productos químicos y revisaban los procesos una y otra vez, pero el problema continuaba apareciendo porque esos microcristales ya estaban en todas partes. En las superficies, en el aire, en la ropa de los trabajadores. Y cuando alguien visitaba otra planta de fabricación, llevaba accidentalmente esos cristales consigo y contaminaba también el nuevo lugar. Era casi como una infección invisible. La forma cristalina más estable probablemente surgió sola una única vez, por puro azar. Pero después de eso, no había forma sencilla de revertir el proceso. Por suerte, eventualmente lograron resolver el problema fabricando el medicamento en una forma no cristalina, evitando así que el fenómeno volviera a repetirse. Y aunque este caso es famoso precisamente por lo extremo y aterrador que fue, también sirvió para que la industria farmacéutica entendiera mejor este riesgo. Hoy existen protocolos mucho más estrictos para detectar y prevenir algo así antes de que se convierta en un desastre. Las naranjas están enfrentando una infección bacteriana que, en la práctica, no podemos frenar de manera realista. Debido a esto, la producción de naranjas en Estados Unidos han caído aproximadamente un 90%. Y lo más inquietante es que esto es solo un ejemplo de lo frágil que puede ser incluso algo tan común como un alimento básico. En medicina, en cambio, hacemos cosas que parecen directamente imposibles. Por ejemplo, en ciertas cirugías complejas, los médicos pueden bajar la temperatura del cuerpo humano desde los 37 grados a 98 grados Fahrenheit, hasta aproximadamente a 18 grados a 65 grados Fahrenheit. Durante este proceso, también se detiene el flujo sanguíneo por periodos que pueden superar la hora. Una vez que se completa la parte crítica de la operación, el cuerpo se recalienta lentamente y se establece la circulación sanguínea hasta volver a la normalidad. Y en muchos casos, el paciente despierta como si nada hubiera ocurrido. En cirugías a corazón abierto, el nivel de control es aún más extremo. Durante este tipo de procedimientos, el corazón se detiene por completo durante horas, pero la sangre no deja de circular. Entra en juego una máquina de bypass cardiopulmonar que reemplaza temporalmente la función del corazón y los pulmones. La sangre se extrae del cuerpo mediante tubos, se filtra, se oxigena artificialmente y luego se devuelve al sistema circulatorio, entrando directamente a la aorta. De esta forma, el cuerpo sigue funcionando mientras el corazón está detenido. Mientras tanto, el corazón se mantiene en reposo mediante una solución especial llamada cardioplegia, una mezcla rica en potasio y fría que lo detiene de una forma controlada y reduce su actividad metabólica casi al mínimo. Esto permite que los cirujanos trabajen con precisión extrema, sin el problema de un corazón latiendo, sangre en movimiento constante o tejido que interfieren con la operación. En otras palabras, es como si el cuerpo humano pudiera ser pausado temporalmente, reparado con precisión quirúrgica y luego reiniciado sin perder su funcionamiento. Y lo más impresionante es que, en la mayoría de los casos, simplemente funciona. Te tomaría como 2 horas salir caminando de nuestra atmósfera respirable si pudiera caminar directo hacia arriba.
El límite de Armstrong es una altitud donde la presión es tan baja que el agua hierve a la temperatura corporal humana. Está como a 20 kilómetros o 12 millas. Mucho antes, como a 4 kilómetros o 2 o 3 millas, está el límite en que la gente puede respirar sin oxígeno suplementario. Para poner esto en perspectiva, puedes echarle un vistazo a la foto reciente tomada desde la misión Artemis. Primero que nada, es una imagen increíble. En la parte de arriba a la derecha y abajo a la izquierda puedes ver la aurora boreal. También se ve el sol poniéndose detrás de la Tierra y el puntito brillante en la esquina de abajo a la derecha también es Venus. Para poner una perspectiva que baja en la atmósfera que se puede respirar, puedes fijarte en el círculo brillante que rodea la Tierra. Se ve mejor en la parte de arriba a la izquierda, pero capaz tenga que hacer zoom un poquito. Esta es una capa de átomos de sodio que está a unos 100 kilómetros de altitud, así que imagina qué partes la distancia entre capa y la Tierra es de 25 pedazos. Uno de esos pedazos es el grosor de nuestra atmósfera respirable. No podemos realizar un estudio verdaderamente controlado sobre cómo los nano y microplásticos afectan al cuerpo humano, porque en la práctica es casi imposible encontrar un grupo de control. Los microplásticos están literalmente en todas partes, en el cerebro, en la placenta, en la leche materna, en la atmósfera, en el hielo glaciar y en sedimentos muy profundos del océano. Son, probablemente, uno de los contaminantes más invasivos que hemos observado jamás. Cuando trabajaba en investigaciones con animales, para el momento en que me fui del área ya se estaban empezando a realizar estudios sobre microplásticos. Sin embargo, cada una de las fuentes de agua que analizaban dentro de un radio de cientos de kilómetros estaban contaminados con PFAS, que arruinaba por completo los resultados del estudio. Nunca supe si lograron encontrar una forma de solucionar ese problema. Lo más inquietante es que, en comparación con otros problemas ambientales, este no siempre se percibe como el más urgente. La sensación general entre quienes investigan el tema es algo como si, quizás en algún momento llegue a un nivel en que empiece a importar más. Pero por ahora, seguimos avanzando sin una comprensión clara de sus efectos a largo plazo. En paralelo, estamos generando muchas otras formas de contaminación con efectos ya medibles y bien documentados. Y aún así, el caso de los microplásticos es particularmente extraño porque parece estar en todas partes al mismo tiempo, sin una forma clara de revertirlo. Incluso se ha descubierto algo bastante preocupante. Algunas de las mismas herramientas y procedimientos utilizados para medir microplásticos pueden ser, a su vez, fuente de contaminación. Esto significa que muchos estudios podrían estar sesgados sin quererlo. Por esa razón, varios investigadores han tenido que replantear completamente sus metodologías, desarrollando protocolos mucho más estrictos para evitar la contaminación durante la recolección y el análisis de muestras. En otras palabras, antes incluso de poder entender completamente el problema, primero tenemos que asegurarnos de no estar empeorándolo o distorsionándolo con nuestra propia herramienta de medición. Y eso, en sí mismo, ya dice bastante sobre lo difícil que es estudiar este fenómeno con precisión. En el improbable caso de que estamos en un vacío falso, en cualquier momento podría formarse espontáneamente en algún lugar del universo un vacío real y empezar a expandirse a la velocidad de la luz hasta que nos alcance y todo terminaría instantáneamente. Sin aviso, sin tiempo, ni siquiera para darte de lo que está pasando, solo un puff. ¿Has oído hablar de los planetas errantes? Son planetas que vagan por la Vía Láctea por su cuenta, sin depender de ningún sistema estelar. Es difícil obtener una cifra exacta debido a lo caótico del fenómeno, pero algunas estimaciones sugieren algo sorprendente. Solo en la Vía Láctea, los planetas errantes podrían superar en número a las estrellas en una proporción de 7:1. Lo más impresionante es que estos objetos no se descubrieron hasta finales de los años 90 o principios de los 2000. Es decir, llevamos apenas unas décadas estudiándolos. Detectarlos es extremadamente complicado, no emiten luz propia y solo pueden observarse cuando pasan frente a una fuente de luz lejana, como una estrella, amplificando su brillo mediante lentes gravitacionales. Por eso, los astrónomos no pueden seguirlos como a otros objetos. Lo único que pueden hacer es apuntar telescopios a regiones específicas del cielo y esperar a que alguno pase por ahí. En muchos casos, los planetas errantes se detectan como eventos aislados, casi como sombras que aparecen y desaparecen.
Se cree que la mayoría de ellos son mundos expulsados de sus sistemas estelares originales, probablemente después de interacciones gravitacionales caóticas o la muerte de su estrella madre. En lugar de orbitar algo, simplemente continúan su viaje por la galaxia. En cuanto a su estructura, es posible que muchos sean completamente inhóspitos en la superficie, congelados en la oscuridad del espacio interestelar. Sin embargo, algunos modelos sugieren que podrían conservar calor interno gracias a la desintegración radiactiva o a procesos geotérmicos, lo que abre la posibilidad de océanos subterráneos bajo capas de hielo. Aunque esto sigue siendo solo una hipótesis basada en muy pocos datos. Lo más interesante es que también existe la posibilidad de que algunos cuerpos menores, como planetesimales o incluso objetos tipo Pluto, Charon o Eris, estén vagando por la galaxia o hayan sido capturados por la gravedad de nuestro sistema solar sin que lo sepamos con claridad. De hecho, algunos científicos creen que podría haber objetos de este tipo aún no detectados en regiones lejanas como la nube de Oort, donde la observación directa es prácticamente imposible. Allí, la única forma de inferir su existencia sería a través de sus efectos gravitacionales. Y eso es lo realmente inquietante, podríamos tener planetas errantes o cuerpos masivos pasando cerca de nosotros sin darnos cuenta. No necesariamente tendrían que chocar con la Tierra para causar efectos importantes. Un objeto lo suficientemente masivo que pasara relativamente cerca podría alterar la órbita terrestre, modificar la inclinación del eje del planeta o incluso desestabilizar la trayectoria de asteroides, enviándolos hacia el sistema interno. Incluso cambios pequeños podrían tener consecuencias significativas, variaciones en la distancia al Sol podrían sacar temporalmente a la Tierra de la zona habitable, provocando cambios climáticos extremos durante años. Y lo más reciente es que apenas estamos empezando a detectar visitantes interestelares, como el objeto 3I/diagonal Atlas. Es posible que este tipo de cuerpos sean mucho más comunes de lo que pensábamos, simplemente nunca habíamos tenido la tecnología para verlos. En otras palabras, podríamos estar rodeados de mundos que viajan en silencio por la galaxia, sin estrella, sin luz propia y sin que sepamos cuántos de ellos pasan cerca de nosotros todo el tiempo. A veces, si estornudas fuerte, puedes hacer un agujero en el tubito que lleva tu líquido cefalorraquídeo hacia abajo, por la espalda. Te da un dolor de cabeza tipo espinal, como el que te puede dar después de una epidural o una punción espinal, solo que nadie te pinchó el sistema del líquido espinal con una aguja. Simplemente estornudaste y se te rasgó un agujero. Esto puede pasar en cualquier momento. Tu líquido cefalorraquídeo va a estar saliéndose por el agujero hacia tu cuerpo y ni te vas a enterar. Vas a tener dolores de cabeza insoportables al ponerte de pie o al sentarte, porque tu cerebro no está flotando en suficiente líquido, pero se te van si te acostás. Se tarda una eternidad en diagnosticarlo, y la mayoría de las veces solo esperan a ver si se cura por su cuenta. Pueden hacer un parche de sangre, que hacen después de una epidural o una punción espinal, pero como no saben dónde está el agujero, no saben a dónde mandar el parche. Cualquier estornudo, en cualquier momento, el cuerpo está tan hecho pedazos. Los dolores de cabeza por fuga del líquido cefalorraquídeo, lo que se llama espinalgia daches, son una maldita mierda. Nada te prepara para lo completamente incapacitante que puede ser. Imagina un trayecto de 45 minutos lleno de baches hasta un hospital, en un coche donde no te puedes acostar lo suficientemente plano como para que deje de doler por los golpes. Y luego te dejan en una sala de esperas por horas, con solo sillas para estar sentado erguido. Estaba tan doloroso que no me importaba qué asquerosas bacterias estuvieran colonizadas en el piso del hospital, nomás me acosté derecho ahí. Debió ser una mala imagen para ellos porque me pasaron a una sala de espera más pequeña y más apartada, y me acosté en el piso ahí. Podrías pensar que al menos me darían una maldita almohada, o algo así si no había cama disponible.